Hola a todas y bienvenidas a Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias consensuadas. Yo soy Mario. Y yo soy Davinia, y en el programa de hoy hablaremos del artículo Poliamor de derechas, poliamor de izquierdas, publicado en El Salto, con sus autoras, Míriam Rodríguez del Real y Javier Correa Román. Además, entrevistaremos a Irune y a José. Entonces hoy no hay historia del principio, ¿no? No, Mario, hoy no hay historia del principio, pero por favor, como siempre, estamos abiertas a recibir vuestras historias y sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros por redes sociales o en nuestro correo historiasdepoliamor@gmail.com. Pues sí. Dicho esto, ¿empezamos? ¡Empezamos! Historias de poliamor. No monogamias consensuadas en primera persona. Le estamos cogiendo mucho el gustillo a esto de tener voces invitadas diciendo el título del programa. La que acabáis de escuchar concretamente es la de Fafa, que es uno de nuestros oyentes, que vino al directo hace unos meses y aprovechamos para grabar unas cuantas personas que locutaran historias de poliamor. Dicho esto, vamos a hablar ahora de la sección que traemos hoy. Normalmente cuando sale cualquier artículo sobre no monogamias nos gusta leerlo, ni que sea por a veces llenar contenido para Historias de Polyhate, donde analizamos los comentarios más críticos, por decirlo suavemente, sobre no monogamias, pero a veces pues porque simplemente queremos intentar entender de qué se está hablando en los medios escritos sobre no monogamias. Y por lo general, por desgracia, nos encontramos artículos que tienen una perspectiva como bastante o superficial o amarillista o ir como al morbo de cómo se hacen las cosas, pero siempre como desde una cierta distancia y no poniendo en absoluto la mira en lo que creemos nosotras, que es que hay que abordar las no monogamias desde una perspectiva política. Y por eso hace unas semanas, cuando se publicó en El Salto Diario el artículo Poliamor de derechas, poliamor de izquierdas, firmado por Míriam Rodríguez del Real y Javier Correa Román, nos hicieron los ojos chiribitas porque de repente estábamos pudiendo leer un artículo que además era súper interesante, pero que hablaba precisamente de esto que estamos defendiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es que creemos que no tiene tanto sentido hablar de no monogamias si no se hace con una patita bastante grande puesta en el porqué y en cómo nos relacionamos con toda la estructura social y lo que esto implica. Entonces, después de leerlo y leer y encontrar como varios mensajes que dan que creemos que son bastante poderosos a la hora de estructurar como este pensamiento y diciendo que creen que no debe existir un poliamor de derechas, pero que tampoco debería existir un poliamor apolítico. La cosa es que leímos esto y pensamos, ostras, sería muy guay poder contar con ellas para que nos expliquen un poquito más sobre su visión sobre las no monogamias y sobre la parte política de las no monogamias. Así que contactamos con ellas y les hemos hecho una serie de preguntas que nos han enviado amablemente su respuesta sobre el tema. Así que, bueno, ya está, sin enrollarme más, vamos a ello. ¿Qué les hemos preguntado, Davinia? Lo primero que les hemos preguntado es si creen que es habitual transitar de un poliamor con una perspectiva más individual, como puerta de entrada, hacia un poliamor más feminista y anticapitalista. Y esto es lo que nos han contestado. No creo que sea como habitual transitar de un poliamor como más individual a un poliamor como más activista, anticapitalista, feminista, porque, o sea, bueno, me refiero, creo que es una cuestión de militancia, o sea, de compromiso político, ¿sabes? Pienso que de la misma forma que pasar, por ejemplo, de una práctica feminista mainstream, ¿no? Algo así como llevar una camiseta que ponga "The future is female" y visibilizar, y entre eso, ¿sabes? Y pasar a visibilizar las violencias de las compañeras migrantes, que implica como reconocer cómo el capitalismo atraviesa y se alía con las opresiones de género. Pienso que necesita, por ejemplo, que se necesita una conciencia y un compromiso político. Entonces, esto, primeramente, yo creo que requiere pues una apertura a formarse y, lo segundo, como una apertura a hacer crítica. Y yo veo pues, en la práctica poliamorosa mucha liberación sexual individual y poco compromiso y conciencia política, es decir, o sea, como mucho hipismo, pero poco comunismo, vaya. Yo creo que no, que desde luego no es nada
habitual y que de hecho el proceso histórico que estamos viviendo es en el de que el propio horizonte del poliamor se está despolitizando. Es decir, que cualquiera que lea los textos de los años de las feministas de los años 70 o de las anarquistas de los años 30 en España con mujeres libres, se dará cuenta que el horizonte único que había era el de destronar y destituir a la familia como principal instancia de reproducción, tanto del capital como del patriarcado. Es solo un proceso a partir de los años 80, 90, en la sociedad de consumo y un proceso de integración de las demandas de liberación sexual que no pudieron terminar de romper los esquemas de la moral burguesa y se integraron en la sociedad de consumo, que el poliamor ha perdido toda su radicalidad y que ahora parece estar anclado en esto que Miriam y yo en el artículo del Salto llamábamos una deriva burguesa, una deriva excesivamente idealista y centrándose exclusivamente en cómo gestionar las relaciones o en el tema del sexo, si te molesta o no que me líe con otras personas, cuando para nosotras, y de ahí el punto del artículo, el poliamor es la apuesta por crear otras unidades de reproducción más allá de la familia. Es decir, por encontrar formas de reproducir lo privado y lo interno y los cuidados más allá de la patriarcalización de la familia y por formas de sostener, reproducir y redistribuir la riqueza, la herencia y el patrimonio más allá del linaje de la familia y de la clase. Entonces, esa es la apuesta. O sea, quiero decir que en palabras más llanas. O sea, queremos tener redes afectivas no por nada, sino porque queremos cuidarnos entre todas, redistribuir esos cuidados, compartir nuestras riquezas y queremos organizarnos de tal forma que no dependamos de nuestra familia que nos ha maltratado o que no tiene recursos o que nos deja sola. Claro, creo que esto es precisamente lo interesante, ¿no? La parte de repensar los cuidados e intentar ver otros ejes diferentes a la hora de eso, de tejer redes de cuidados entre nosotras más allá del propio de la familia. De todas formas, creo que, hablándolo ahora con Davinia, ¿no? Quizá nosotros somos un poquito más optimistas porque sí que tenemos como mínimo la percepción de haber visto a bastantes personas que entran por un eje igual más individualista, o de liberación sexual o de lo que sea, pero poco a poco de codearte con gente que tiene una militancia más activa, pues acabas integrándolo tú también en tu propio discurso y en tu propia forma de relacionarte con tu entorno. Sí, bueno, básicamente yo soy un ejemplo de eso. Sí, igual también soy más optimista porque lo estamos viendo en casos cercanos en primera persona. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. En el artículo también mencionan una cierta idealización de la amistad cuando se desplaza la centralidad de la pareja. Así que les hemos preguntado que en un contexto en el que las barreras entre amigue y pareja están desdibujadas, ¿qué creen ellas que las diferencia? Pues esta pregunta de qué diferencia una amiga de una pareja, pues es una pregunta que se me lleva repitiendo en la cabeza mucho, o sea, como en la práctica de las personas no monógamas o de las personas monógamas, como cuál es la diferencia, ¿no? Entonces me planteo si es el sexo, o sea, como si el sexo es como tan central en nuestra vida e implica como tanto. Yo pienso como que es la intimidad lo que es central, y lo que pasa es que la intimidad se ve como muy demasiado relacionada con el sexo, o el sexo con la intimidad, lo cual no quiere decir, o yo no quiero decir que en el sexo no haya una creación de intimidad, por supuesto que la hay, pero no es la única forma de intimidad profunda, ¿no? Y con los otros, ¿no? Hay otras muchas formas de intimidad y de apertura hacia el otro de forma profunda que puede crear esta intimidad. Entonces, bueno, que no creo que la intimidad sea lo que diferencie una amiga de una pareja, sino que puede diferenciar como pues la centralidad de esa persona en tu vida. Creo que en la práctica esta diferenciación lo que se traduce es en diferentes proyectos a futuro y diferente dedicación del tiempo cotidiano, yo creo. Nos organizamos con nuestras parejas para vernos semanalmente, pero no con nuestros amigues. O igual que nos organizamos con nuestras parejas para eventualmente convivir, pero no con nuestros amigues a largo plazo. Y claro, es que esto se me repite mucho en la cabeza, ¿no? Esta idea de por qué llamar a alguien pareja. Una personita hace poco me dijo que
que el punto no está tanto en cómo nombrarnos, porque a veces es cuestión de cómo comprendernos y que para comprendernos pues necesitamos apresurar el lenguaje muchas veces, sino de las prácticas que construimos diariamente. Creo que la propia pregunta de buscar unas diferencias impone unos supuestos o tiene un tono, o si queremos ser un poco más metafóricos, una cierta rugosidad que es monógama. O sea, es la pulsión monógama la que necesita diferenciar que es una amiga de una pareja para crear un abismo de derechos. No, a ti te puedo besar, a ti no, tú puedes heredar mis cosas, no, tú no. En la medida en que eso se va desdibujando, en realidad incluso la importancia de la pregunta también se desdibuja. ¿Por qué querríamos, esto es lo que a mí me ha surgido a lo largo de todos los años, distinguir, ¿no? ¿Por qué querría? Porque en algún momento que coinciden los cuidados, ¿no? Este es como el típico escenario que la gente te achaca, ¿no? Como, y si se muere la abuela, ¿no? Esto es como una cosa paródica, pero y grotesca, pero ocurre, ¿no? Si se muere la abuela de tu novia y la abuela de tu otra novia, de una amiga, ¿a quién irías, no? En realidad, este tipo de supuestos no operan en la realidad. O sea, en realidades donde los cuidados están más descentralizados, sabemos movernos con una especie de saber. Es decir, que sabemos operar en una red de gente que tiene malestares y sabemos articular los cuidados sin que suponga una elección clara. No, mira, pues me vengo un ratito, te hago la comida y me voy, que Andrea está fatal. Y genera una comprensión mutua. O sea que no puede ser que queramos distinguir entre amigo y pareja para ver a quién damos los cuidados, porque en la práctica la horizontalidad nos funciona y nos sabemos mover, más allá de que el tiempo no nos da para todas, pero la gente comprende. Entonces, la idea es que en realidad, pues, ¿qué más sentido tiene, no? Porque ¿a quién acompañarías al médico? ¿A quién le dejarías dinero, no? O sea, ¿qué hay detrás de querer saber qué hay en una pareja y en una amistad? Por eso, para mí ha sido más un callejón sin salida, un marco típicamente monógamo que da mucha respuesta, que ellos tienen su respuesta, te lanzan su propia pregunta para que... Pero nosotras no estamos en... Eso no es lo que nos preocupa, ¿no? Lo que nos preocupa es otras cosas. Esperamos desde aquí que la gente que estaba haciendo ruido en el audio de Miriam esté bien. Dicho esto, sí, somos conscientes de que realmente es una pregunta trampa, pero la hemos hecho un poco conscientemente porque es algo que hemos oído tantas veces y que nos han hecho tantas veces que aunque sea comprando el propio marco monógamo, no podemos evitar cuestionárnoslo también hacia adentro. Y como es una cosa que mencionan en el artículo, pues queríamos aprovechar la oportunidad como para trasladárselo y bueno, pues es lo que hemos hecho y nos han dado efectivamente una respuesta súper interesante. Muy interesante porque es una pregunta que yo también, Miriam, me hago constantemente y para la que todavía no tengo una respuesta. Pero bueno, para ir un poquito más a lo práctico, también les preguntamos cómo creen que se puede aplicar en el día a día esta descentralización de la pareja de la que hablan en el artículo y de hecho en el audio anterior. Pues yo pensaba que esto es una práctica, ¿no? Que implica poner voluntad y conciencia en lo que haces. Porque estamos construidos por deseos inconscientes que nos atraviesan y también que sedimentan y constituyen como ciertos automatismos del deseo y de la voluntad. Así que yo creo que es como detectando estos automatismos y desviándolos, cómo podemos realizar esta descentralización. Y por poner un ejemplo, pues por ejemplo, si siempre que me pasa algo que me preocupa, se lo cuento primero a mi pareja, o siempre que planifico las vacaciones, lo hago antes con mi pareja, pues lo que se trata es de construir estos espacios con otras personas que también ya forman parte de nuestra intimidad, ¿no? Y creo que como lo central es generar el hábito. O sea, que hay muchas cosas de nuestros automatismos y de nuestro deseo que se configura a través de la sedimentación de prácticas que crean un hábito. Entonces, yo creo que ese es un poco el punto. Yo creo que podemos apuntar hacia lo que últimamente Miriam y yo venimos llamando como los comunes. O sea, que esto no es nada nuevo, ¿no? Raquel Pérez Aguilar tiene un montón de libros sobre esto. Silvia Federici viene hablando también mucho de esto. O sea, en realidad hay que dar el paso desde lo simbólico y lo identitario de algunas formas de hablar poliamorosas, excesivamente yoicas, excesivamente psicológicas, celos, sentimientos, gestiones, hacia una materialidad fuerte, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los comunes que tengo en mi vida? Descentrar la pareja para mí implica ser capaces de tramar y enredarse en comunes con el resto de personas.
Es importante señalar que el sistema monógamo salía con el sistema capital para vaciar a la amistad de comunes. Ahora mismo nuestras amigas simplemente son con las que quedamos a tomar algo. No hay comunes materiales que tengamos, ¿no? Mientras que con la pareja tenemos todo tipo de comunes y además los comunes más importantes, la redistribución de la riqueza y de los cuidados. ¿Cómo implica descentrar la pareja? Pues implica tomar una perspectiva muy material, es decir, no en abstracto. Mis amigas les digo que te quiero, porque las ideas son siempre derivados de lo material. Es decir, si tenemos una redistribución de riqueza con mis amigas, evidentemente las quiero y saldrá más fácil decirlas que las quiero. Pero ¿en qué se arraigan materialmente todas estas ideas de decir más amigas, mostrarle más cariño, ¿no? No arraigan. Entonces, ¿cómo descentrar la pareja? Creando comunes. ¿Qué comunes podemos tener? Teniendo propiedades compartidas con otras personas, un coche, una compi de nuestro centro social que lo tiene con una furgoneta con su amiga, redistribuyendo los cuidados, ¿no? Pues venga, voy a cocinar, hago 3 tuppers de pasta y llevo 2 a mis amigas que son vecinas, o quedamos un día y nos llevamos tuppers, ¿no? Eso es un común muy fuerte, es un común, una redistribución de los cuidados, teniendo riquezas compartidas, ¿no? Oye, pues en nuestro grupo sabemos cuánto cobramos cada uno y pagamos en función del sueldo. Las cañas, las cervezas, las vacaciones. Cuando tenemos comunes fuertes, nuestras amistades generan instituciones, es decir, mecanismos que hacen que no necesitemos volver a dispositivos conservadores, como la familia o la pareja. Es decir, no tengo mucha pasta, me han despedido, solo puedo quedar con mi novia. No, también puedo quedar con mis amigas, porque redistribuimos esto, ponemos en el centro los salarios. Es una institución fuerte a nivel también de riqueza. Entonces, este es como el punto fuerte. ¿Cómo creamos comunes? Un primer paso, siempre peligroso, es pues por ejemplo, ¿no? Un amigo y yo que pues vamos a tener videojuegos juntos, jugamos a videojuegos. La pregunta siguiente tiene que ser cómo inventar nuestros propios comunes más allá de los que nos ofrece el capital. No puede ser, por ejemplo, que los comunes sean simplemente de la sociedad de consumo, ¿no? Pudieran ser algo más. Entonces, está en esta pregunta, la pregunta que en realidad tiene que estar latente dentro de toda persona no monógama. ¿Cómo vivir una vida que valga la pena ser vivida? O sea, la vida podía ser otra. No otra vida de después de la muerte, sino otra vida aquí y ahora. Prefigurar esas formas de vida con las que estamos soñando y que han sido acalladas históricamente, pero que a veces han dado destellos. Entonces, esa es la vida que tenemos que inventar y esos son los comunes que tenemos que crear. Y yo creo que así se descentra la pareja. Es curioso, Mario, porque yo conozco un caso relativamente cercano de 2 amigas que también tienen custodia compartida de una furgoneta. A ver si van a ser las mismas, que ya sabemos que aquí hay mucha endogamia. Yo realmente creo que con lo que me quedo de esto es con la idea de que realmente la mejor forma de intentar dar esta relevancia a las relaciones que no son la pareja es tomar decisiones alrededor de ello. Porque es verdad que creo que con el piloto automático pues se acaba replicando mucho siempre la misma estructura, las mismas decisiones y lo mismo de siempre. Y como persona solo poli, yo reivindico mucho el salirse de esa escalera. Y ya como última pregunta que les hemos planteado, y es que como ya hemos ido diciendo, en nuestro programa hacemos esto de buscar noticias de poliamor para encontrar lo que llamamos polyhate, ¿no? Que son estos comentarios de personas muy indignadas porque somos todas unas degeneradas que venimos a destruir los valores más arraigados de la sociedad occidental. Ojalá. Muy bien, te chocaría, pero está muy lejos. Pero bueno, que hemos querido preguntarles qué tipo de feedback han recibido también por su artículo y si les ha llegado polyhate. Vamos a escucharlo. No te sabría responder, porque yo creo que como nosotras, como escribimos desde una mirada filosófico-política y teorizamos, más que quizás hablar como vivencialmente, experiencialmente, o hablar de la propia práctica en un sentido pues, vivencial, existencial, como de tips o de consejos, creo que no nos cae tanto hate por eso, ¿sabes? Porque simplemente como que abrimos preguntas, cuestionamos, que hacemos como crítica más como a la monogamia. Entonces, yo no sé, yo no siento que haya recibido alguna afirmación así un poco sarcástica, en plan, jaja, micropolítica del amor y sus inclementes consecuencias. Recuerdo un tuit, ¿no? Por el libro que escribimos de micropolítica del amor, deseo, capitalismo y patriarcado, pues ya, algún tuit así como con sorna sí que he leído, pero poco más. Es verdad que creo que nos movemos en ambientes... Bueno, esto es una forma un poco más pedante de decirlo, de que no tenemos ningún tipo de alcance. Entonces, no nos ha llegado, la verdad. También yo creo que los formatos
que se exponen más a públicos generalistas y que permean en márgenes donde la gente entra simplemente por curiosidad y no solo están las ya decididas o las que, bueno, pues sois los que tenéis un campo de batalla fortísimo por el discurso y el sentido común, ¿no? Como que casi que nuestra pregunta está más en planos como a veces demasiado teóricos. Entonces no tenemos esas áreas de confrontación con... O bueno, perdón, porque esto parece como que solo hablamos para las ya convencidas, o las áreas de confrontación que tenemos, presentaciones de libros, debates, itinerarios, monogamia, son espacios, monogamias, perdón, itinerarios de no monogamias, son espacios donde, bueno, a veces muy ligados a producciones culturales, donde la gente ya viene muy interesada y los debates se dan en torno a cosas muy específicas, como estos que estamos teniendo, como las preguntas que nos lanzáis. Hace mucho tiempo que no tenemos como, o que no me encuentro con el polyhate, ¿no? También eso, por ningún tipo de alcance en redes y porque en persona yo creo que la respuesta que se da o que una recibe es más yo no podría y este tipo de discursos casi exotizantes como qué bien, pero en realidad es una fase, se pasará. Casi que este es el problema, ¿no? Una casi socialdemócrata de sí, qué bien, qué utopistas, pero en realidad no es real, ¿no? Consúlate con la familia. Es casi este tipo de posturas desencantadas, nostálgicas, impotentes, con el que sí que nos encontramos y al que no conseguimos convencer, que este también es nuestro principal problema. Realmente, qué grande es que no les lleguen estos comentarios. Y qué envidia, por otro lado. Un poquito. A ver, tampoco nos vamos a poner a llorar porque no recibimos tanto polyhate. Sí que es cierto que lo vemos mucho cuando nos ponemos a leer artículos sobre todo artículos en prensa más generalista. Y lo encontramos también en algunas cuentas que no son solo de divulgación sobre no monogamias, sino que hacen otro tipo de divulgación como psicología y demás, en las que de repente les llegan hordas y se lía bastante más gorda con estos comentarios y este hate. Así que nada, pues eso, que nos alegramos que nos reciban tanto y ojalá existieran menos. Pues muchísimas gracias, Miriam y Javier, por prestaros a colaborar con Historias de Poliamor, pero también por haber escrito un artículo que creemos que era súper necesario en cuanto a lo que habláis y cómo lo habéis hecho. Además, creo que ha sido hasta bonito, ¿no? El poder, por una vez, tener gente con la que charlar en una sección, bueno, charlar en diferido, pero charlar en una sección más allá de las entrevistas personales y ha sido como, bueno, pues al menos yo me lo he pasado bien. Enlazaremos el artículo en la descripción por si lo queréis leer entero, que es cortito pero intenso, así que súper recomendable. Pero bueno, si no lo buscáis, Poliamor de derechas, Poliamor de izquierdas, del Salto. Y aparte, pues las dos han escrito un libro que se llama Micropolítica del amor, deseo, capitalismo y patriarcado. Yo creo que ya está. Vamos ahora a presentar a Irune y a José para adentrarnos en la entrevista. Presentación de Irune y José. Qué gran responsabilidad esto de venir a presentar ahora gente. A ver, yo os voy a contar que a Irune la conozco desde hace unas semanas que le hicimos la entrevista en persona, pero vale. Hace años que existe en mi vida. Es una de estas personas con las que interactúas en virtual, en comunidades, pero a la que hasta ahora, no sé por qué conjunciones de la vida, no había conseguido ver en persona. Siempre me ha parecido alguien muy interesante, vale. Con una historia de vida muy potente. Ha sido una de las administradoras de uno de los grupos en Facebook donde yo empecé a crecer como persona poliamorosa. Y bueno, cuando hablamos y tuvimos como la posibilidad de hacer esta entrevista, me lancé de cabeza. Y si además venía acompañada de José para poder hacerla, pues ya era un win-win. Así que aquí estamos, con Irune y José. Pues muy bien, vamos a escuchar su historia. Bienvenidas, gracias por venir esta vez a mi casa. Hacía mucho tiempo, Mario, que no grabábamos aquí. Sí, entre directos sí que en mi casa se ha convertido extraoficialmente en el nuevo plató de Historias de Poliamor. Pues creo está que bien, esta temporada no habíamos hecho nada aquí en casa. No, pues hemos vuelto Ay, a tu me hace casa. como ilusión estar aquí. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta las condiciones. Es que tú no tienes ascensor. Sí, y tengo un gato. Y tienes un gato, entonces es como que, bueno, el gato juega a favor, pero a la vez quiere decir que es un poco incómodo cuando pasa por la mesa. Sí. Y por otro lado, que es mucho peso para
para llevar Sí. todas las Es cosas que del mis podcast. vecinos, lo del ascensor, como soy la única que vive arriba, no No se preocupan. se preocupan. Claro, solo lo tengas tú. Bueno, pues esa, bienvenidas. Muchas Muy bien. gracias. Irune, José, creo que Mario últimamente está iniciando los podcasts haciendo una pregunta random que no sé si se ha pensado. Sí. Ah, Está vale, pues pensado. genial. Entonces, os voy a hacer una pregunta random, así como para soltarnos un poquito. Venga, va. Sí, vale. La pregunta elegida, que con ayuda externa que he tenido antes, es... Por eso necesitabas antes ayuda. Bien. Vale, es ¿cuál es vuestro objeto favorito que tenéis en casa? Wow. En plan, estoy muy orgulloso de que tenga esto en casa. En mi caso, creo que es la aspiradora. Es lo que me hizo tan feliz y sentí que me había hecho mayor. Pues el mío es el gremlin este de allí, súper antiguo y viejo. David que está no me hace señalando mayor, algo que que nadie nadie va a ver, puede pero ver. da igual. Ellos lo ven. Yo digo que es una figura- súper chulo. Es una figura de Wow, gremlin sí. enorme que me hace sentir muy poco adulta, pero muy ilusionada. ¿Irune? Ay, yo diría una figura que tenemos que compramos en la India. Es una nataraja, así de Vale. bronce, súper grande. La tenemos ahí en la chimenea. ¿Qué es una nataraja? Eso Buah. Es la diosa Kali, que es la Vale, diosa así de la sí. destrucción, representa el ciclo de vida, Vale. muerte, vida. Ujú. Así un poco salvaje. Pues yo creo que en mi caso sería el equipo de música. El equipo de música. Sí, Vale. me encanta la música y la verdad es que tener el equipo de música, mis CDs y todo este tema es como lo más. Lo más. Hay más cosas, pero No, es verdad ya que, está, ya está. que Hecho, como si es ese punto de lo que sale así al inicio, el equipo de música. no, es el objetivo. O sea, que somos un podcast sobre no monogamias, pero estoy haciendo que la gente elija una única cosa, lo siento. Es difícil, verdad. es difícil. Qué complicado. ¿Eh? Sí, sí. Pero bueno, ya está. Ahora la gente sabe cuál es vuestro objeto favorito. Dicho esto, vamos a remontarnos un poquito. Hemos hablado ligeramente antes de empezar a grabar, pero la verdad es que yo voy un poco casi a ciegas y no tengo mucha idea, así que para mí esto va a ser un redescubrir un poco descubrir cuál ha sido vuestra historia en no monogamias, que ha sido una historia, por lo que nos habéis explicado, que a veces ha estado como un poco de la mano y otras veces ha sido un poquito por separado. Entonces, dentro de esta cronología, ¿cuál creéis que es la semilla de las no monogamias? ¿Cuál es vuestro primer contacto individualmente o la primera vez que oís hablar sobre no monogamias? Empiezo yo, creo, ¿no? Yo me considero no monógama desde siempre, es decir, primer vínculo, 15, 16 años. Ajá. A mí había algo en la monogamia que no me encajaba. Esta cosa como muy de, en el momento que tengo pareja, como que no puedo expresar, soy muy afectiva, soy muy corporal, ¿no? De repente, como que no puedo abrazar y dar cariños, ya no me cuadraba. Y tengo una historia familiar de mis padres que se separaron cuando yo era muy joven y mantuvieron la amistad. Vale. Como que... Como romper un poquito con esta estructura, ¿no? Sí. De o somos pareja o no somos nada y somos enemigos. Entonces, desde el principio, primera pareja, al año, me lío con alguien del instituto y yo, muy honesta, se lo digo a la pareja, como muy, yo no voy a prometer fidelidad. En ese momento era como más sexual, ¿no? Estaba Vale. más separando lo sexual de lo afectivo. Entonces, siempre era como yo quiero funcionar desde así. Fatal los primeros años, o sea, con lo que se saben con 16, 17 años. Y entonces cuando empezamos el vínculo más romántico con él, para mí era como algo que estaba en la base. Que tenía que estar de entrada. Claro, el que nos van a traer más personas y vamos a sentir cosas por más personas y eso está ahí. Y vamos a aceptarlo y vamos a incluirlo. Luego lo que hacemos, lo que no hacemos, como todos hemos aprendido a trompicones y cagándola. Pero sí, esto es como que siempre ha estado en mí. Ujú. ¿Y en tu caso cómo fue esta primera toma de contacto? Pues en mi caso es radicalmente opuesto al suyo, realmente. Yo bueno, en el momento empecé o sea, yo era monógamo total. Vale. Y de hecho estaba casado por la iglesia. Yo no soy creyente, pero pues Sí, estas bueno, cosas que haces en... la percepción de qué es lo que toca. Claro, tienes 20 y pico de años y pues si toca esto, la otra persona lo quiere también, entonces pues tiras por ahí. Y fue con ella con la que cuando empezamos ella y yo hablamos este punto de que es verdad que al final, o sea, lo habíamos visto, ¿no? O sea, yo me caso con una persona y luego la conozco a ella, aparece ahí algo que dices, esto ya se sale de... Voy a hacer un inciso, no vamos a entrar mucho, pero
Yo le conozco desde que tengo 19 Sí, años, total. Vale. porque yo estaba en pareja, él estaba en pareja, Sí. estábamos en el mismo grupo de amigos y éramos muy amigos. O sea, éramos dos Ujú. parejas que lo hacíamos todo juntos. O sea, yo amaba a José como amigo mucho antes de Ujú. pensar que me atraía como algo más. Y entonces, cuando nos liamos y se destapa todo lo que sentimos y hablamos con nuestras respectivas parejas, y claro, era un pitote, no conocíamos a nadie no monógamo. O sea, aquello era, ¿qué hacemos con todo esto? Entonces empezamos desde ahí, no es aquello que no nos conociéramos y de repente No, empezamos ahí una está, relación. un mundo como muy importante, además. Sí, sí. De hecho, ahí se rompieron, claro. Ahí nos juntamos nosotros y se rompió esa amistad con el resto, porque claro, yo estaba casado con la otra persona, ella también estaba casada con la otra persona y entonces nos juntamos nosotros y claro, no era posible esto, ¿no? Esto, Lo intentamos. Lo intenta, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Mira, ¿ves? Esta es la primera semilla, es verdad. Lo intentamos Sí, con las parejas sí, es anteriores. verdad. De Mantener una amistad y seguir no, teniendo mantener algo- vínculo. Claro. Mi otra pareja me decía, ¿tú qué quieres? Y era, yo quiero estar con los Sí, dos. es verdad. Sí. Pero claro, yo no había literatura, No. no había... Nada. Estamos hablando de hace 20 años y mi pareja de aquel momento era, tú estás loca, Más de yo 20 esto no años. lo quiero. Y es Ujú. como, "Ay, ¿qué hago yo con esto?". Sí, me acuerdo mucho, había un tema de Silvio Rodríguez, porque en aquel tiempo escuchaba mucho Silvio Rodríguez y había la prefiero compartida antes que perder su, no sé si la habéis escuchado, pero bueno, que dice, la prefiero compartida antes que perder su vida, ¿no? Y entonces lo hablábamos mucho ese tema de, hostia, esto tiene que ser posible, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Y yo decía, yo, por ejemplo, en mi caso, yo sí que con la que sería mi ex en ese momento, Ujú. sí que ella no entraba para nada en esto, ¿vale? Pero yo decía, yo por mí, encantado de que compartamos y que estemos como a tres, ¿no? Pues ¿por qué no probar algo así, ¿no? Aunque se salía un poco del esquema monógamo total, ¿no? Pero era como, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacer algo así, ¿no? Pero claro, entendía también que la otra persona pues era, a ver, yo no he comprado esto, ¿no? Yo estoy en otro camino, ¿no? Claro, y ese primer año que estamos Sí. juntos, súper enamorados, Claro. al mismo tiempo estamos compartiendo juntos un duelo Un muy duelazo. potente donde yo era muy amiga de su expareja, él era amigo de mi pareja, Vale. habíamos ido, entonces, como fue un primer año de enamoramiento raro, pero que también nos unió mucho. Yo Claro, recuerdo porque estabais estar- viviendo el push del enamoramiento total y el duelo por dos Por las personas. relaciones. Además, o sea, Compartido. tú por tu persona, él por su persona y además cruzado Y a la amigos. vez. Y todo el grupo de amigos que de alguna manera nos ponen como los malos, Claro. menos una persona que se mantuvo como, Sí, es como que verdad. nos entendía. O sea, ahí fue una ruptura muy grande de, es que esto es lo que sentimos. Y entonces eso como ya De empezó verdad. como con la base de, si nos ha pasado, yo quería mucho a la pareja con la que convivía, si nos ha pasado ya, esto nos va a pasar. Entonces esto estaba desde la base. En algún momento a mí me van a traer otras personas y a ti te van a traer otras personas. Y esto está aquí. ¿Os acordáis de quién puso esto sobre la mesa o fue una cosa súper conjunta? Creo que fue hablada Yo- conjunta, que era Bueno, evidente. yo ¿no? tengo que decir, porque se ha dado en toda mi vida de pareja con Irune, que ella ha sido el motor. O sea, yo no sé quién lo puso sobre la mesa, pero si yo tengo que poner la mano en el fuego, digo, ha sido ella. Seguramente. Lo diría porque... Hay una porque- presunta culpable. Sí, hay una presunta culpable. O sea, ha habido tantas veces, en tantas historias de nuestra vida con nuestros hijos, con Con la crianza, con el tanto parto en movimiento que casa. hemos tenido en tantos años, Ya. que ha sido ella el motor, que luego tú tienes que estar ahí también para seguirlo, ¿eh? Que al final Sí, sí. hay momentos en que tú puedes decir, yo esto no, No, va no, conmigo. claro. Y lo has hecho. A veces lo he hecho, exacto. Pero ella siempre ha sido motor, con lo que yo creo que fue ella. La semilla la puso ella. Bueno, ya tenemos a la persona que Bueno. siembra. Exacto. Ahora vamos a regar la historia. Qué bonito te ha quedado eso. ¿A que sí? Sí, es verdad. Hoy vengo inspirada. Pero vale, entonces llegáis a este punto de decir, bueno, asumamos que vamos a quedarnos colgadas por otras personas y ya está. Y habéis comentado que en ese momento, pues, hablamos de hace unos 15 años. 20 años. 20 20 y pico. Sí, 22, 21, 22 Pues eso, años ya. había muy poco, o sea, ahora nos falta, pero en ese momento había mucha menos literatura y Sí. mucho menos movimiento. ¿Cómo fue? Claro, aquí el tema está, por eso yo siempre digo que él y yo hemos vivido como casi todos los formatos relacionales en la misma relación.
que esto era la teoría, pero de repente entramos en una fase hiper mega monógama, de hiperfusional, con todo lo bonito que es eso y lo horroroso que es eso a medio largo plazo, donde la verdad es que compartíamos como muchas cosas de ocio, de lo que nos gustaba hacer. Entonces pasamos 2 o 3 años como muy fusionales en los que cuando yo recuerdo haber salido de fiesta y tener la posibilidad de liarme con alguien que me atrae y estar allí con el calentón y decir, a mí lo que me apetece ahora mismo es irme a casa de José, despertarlo y tener sexo con él, ¿no? Es como de repente no había mucho espacio para otras personas. Y de ahí pasamos a la maternidad-paternidad. Tenemos 3 hijos que se llevan 2 años. O sea, pam, pam, pam. Entonces, esos años se hablaba, porque se hablaba, ¿no? que existía la posibilidad, pero la maternidad-paternidad nos absorbe. Y hasta que el pequeño tiene 1 año o así, ¿no? Hasta que sí. No hay otros vínculos. Bueno, hay otros vínculos que no son románticos y sexuales, es decir, hay redes y que hay personas, pero... y demás. Además, en todo ese proceso hay también un movimiento que yo creo que, o sea, al final yo creo que en la vida ha ido todo como uniendo fases, ¿no? Y entonces, cuando empezamos con lo de la maternidad, pues no sé, nace Dida, que es el primero, y nace por cesárea, ¿no? Y nosotros como tontos, novatos. En la mutua, no sé, como muy novatos, ¿no? Cuando vamos a por el siguiente, como que nos trastoca toda la cabeza, otra vez ella lleva ahí la iniciativa, y el segundo nace en casa, o sea, hacemos un parto en casa, y maravilloso además, o sea, algo como espectacular. El tercero nació en casa también, claro, ya no te vas al hospital, por supuesto. Ya tienes montada la infraestructura. Ya tengo la piscina, ya lo tengo todo, ya. Entonces, ahí, en ese momento se cambia, o sea, hay un giro también en la forma de pensar y en la forma de ver la vida que como que te abres más, o sea, que realmente, no sé, yo creo que yo he sido una persona como muy cerrada, o sea, yo creo que he sido más mayor de chaval que ahora, en cuanto a apertura de mente, en cuanto a pensar que las cosas pueden ser de otra manera, ¿sabes? O sea, como iba aprendido con unas cosas que me han ido enseñando mis padres, como muy de, tiene que ser todo así, como todo muy rígido, muy cuadrado. Y poco a poco ves en la vida que se va viviendo un abanico de cosas que dices, wow, pero si esto no tiene nada que ver con la vida que era inicialmente. O sea, el hecho de romper con algo como es el voy al hospital a parir porque esto es lo que se supone que tengo que hacer, te lleva a romper con más cosas a partir de ahí. Que entiendo que tiene que ver con toda la crianza en general. Claro. De hecho, yo recuerdo cuando el auge de este grupo de Poliamor Cataluña en Facebook, donde, ¿no? donde descubrimos que no estamos solos, ¿no? En esta manera de funcionar, recuerdo que me reencuentro con un montón de gente que me he encontrado pues, cuando la lactancia, o cuando el parto en casa, o cuando planteamos una educación diferente y vamos a una escuela diferente, ¿no? Como que me doy cuenta que el pensamiento crítico, que lo puedes poner en la crianza, pero también lo pones en las relaciones. Como que el que se cuestiona las cosas, se cuestiona las cosas en todos los ámbitos, no solo en uno. Bueno, eso es lo que pensamos. A veces te das cuenta que no todo el mundo, o sea, no todo el mundo pasa por ese camino, pero creo que como cuando hay esa semilla, es que ya es difícil como ir echándote atrás, ¿no? En lo que va apareciendo. Es como tienes que ir abriéndote cada vez más porque estás viendo que es el camino, ¿no? Bueno. No, decía que de hecho es algo que nos estamos encontrando últimamente mucho cuando hablamos de que a la que te vas a un margen, ¿no? Te sales de un circulito que es el que te habían marcado, de repente ves que la frontera está mucho más allá y cada vez vas más allá. Totalmente, sí. Cuando lo haces una vez, como que la segunda es un poco más fácil, la tercera y luego ya te lo cuestionas todo. Sí. Es que, ¿sabes la cosa? Que es que los márgenes están mucho más cerca del resto de las páginas y eso al final te hace que sea más fácil como ojear. ¡Ay, qué bonito nos está quedando hoy! De verdad, qué poético esto, me está encantando a mí Pero vale, perdón, adelante. No, entonces después de esa etapa como más fusional, claro, la maternidad-paternidad así fue agotadora, o sea, ahora vemos que habríamos hecho cosas diferentes y hay una necesidad, o sea, como que desapareces como persona. Entonces hay como una necesidad de encontrarte fuera y de hecho él y yo hemos sido unas personas que hemos cuidado mucho nuestro vínculo, nuestra relación, estando nuestros hijos. Entonces cuando hay un hijo lo dejas con los abuelos, nos íbamos fines de semana, hacíamos cosas. Cuando hay 2, venga, vas haciendo, pero cuando hay 3 se complica un montón. Entonces de repente la relación se resiente y obviamente te vas afuera.
Sí. ¿Vale? Y ahí es cuando, bueno, empezamos a abrir y yo me acuerdo el primer año de no monogamia, horror absoluto, como todo el mundo, ¿no? De lo que haces, bueno, lo que haces bien, Bueno, lo que haces mal, kamikazes ¿no? total. De hecho, teníamos en el WhatsApp pusimos un icono y tal y poníamos polikamikazes. Me encanta el concepto. Porque era como... Todo era a lo loco, o sea, venga, vamos, reunión aquí y tal, y teníamos los 3 niños, pero era como... Era una locura. O sea, pero reunión de ir a informaros, de ir a conocer Claro, gente. en ese momento conocemos todo el grupo de no monogamia que había en Barcelona, empezamos a tener contacto, porque para mí era una cosa de soy un bicho raro, con la pareja anterior, por ejemplo, era yo tengo un problema por querer relacionarme de este modo. Cuando empezamos a conocer gente que lleva años relacionándose de forma no monógama con historias, nos abre un campo, nos abre un mundo brutal. Sí que es verdad que en ese momento quizá tú estabas más, ¿no? Él abrió, ¿no? Teniendo relaciones, ¿no? Y luego se cerró un poquito más y yo estaba ahí después de la maternidad, 3 hijos seguidos. Yo creo que ese año se me juntó toda la libido de los 6 años anteriores. O sea, yo iba allí que me atraían las piedras. O sea, era algo muy heavy, ¿no? Que ahora yo veo que con cero cuidado, con... Y entonces, claro, pues cuando se hacía una poliquedada íbamos, cuando se hacía para hablar de un libro íbamos, ya haces vínculo y haces amistades con gente del grupo. Sí. Entonces, claro, malas citas. Porque hubieron ahí unos años de este grupo de Facebook en que nos veíamos una vez al mes. Voy a hacer un pequeño paréntesis para la gente, para ti, persona que estás escuchando esto, vives en Barcelona y piensas, ¿qué grupo es este? Está bastante inactivo ahora mismo, con lo cual ahora mismo va a ser Facebook difícil. En general yo creo que se nos ha quedado como muy relegado, pero hubo una época, o sea, yo creo que personalmente cuando yo aterricé en 2016, para mí fue salvación total, porque yo me encontré un poco con eso, ¿no? Entré ahí y era como wow. Hay personas, podemos hablar de cosas, podemos debatir. Ahora resulta que quedan y vamos a tomar una cerveza y puedes ponerle cara a estas personas, ¿no? Y habría debates mucho. Como desde lo práctico de mi pareja está el fin de semana con otra persona, me estoy muriendo, ¿qué hago? ¿No? Y había debates también muy teóricos en un momento que igual no estaba el libro ¿no? de anarquía relacional, no había, creo que esto lo estaba el de Ethical Slut. Sí, bueno, íbamos a hacer lecturas, ¿no? Íbamos había la primera reunión que fuimos, era como una lectura en el Pipa Club para hablar sobre ética promiscua. Conocimos gente que ha estado y entonces ahí, vida. Pues guay, porque estabas ahí, podías hablar y era, hola, ¿toda esta gente está también en el grupo? Wow. Entonces vamos a tomar una cerveza, bien. ¿Sabes? Era como, wow. A mí esos 2-3 años, no sé, que llegué a ser moderadora del grupo y o sea, recuerdo las conversaciones, cómo se me abría el cerebro, cómo se me cuestionaban cosas, todo el rato había como un debate compartido y la sensación de no estar sola, ¿no? La sensación de que no eres tan bicho raro, pero que somos más. Eso también me ayudó. De todas formas, lo que sí que nos notábamos ahí como a faltar era que nuestro caso no era tan evidente. O sea, no había referente. Nosotros con 3 hijos entrábamos ahí en el grupo y no veíamos a gente que tuviera hijos o como mucho un hijo, o estaban separados y tal. Pero como nosotros entrábamos ahí y preguntábamos y no había referente. O sea, no sabíamos cómo navegar esto. Sí, cómo navegar, porque al final es verdad que necesitas como tener un espejo donde te vas allí y preguntas y vas viendo las experiencias que tiene cada uno y a partir de ahí sí que puedes, ¿no? Puedes conseguir el ir adelante. Pero entonces, claro, nosotros era prueba-error, ¿no? Era como... Claro, es que de hecho realmente... parejas con muchos hijos que o sea, grupos de crianza, nosotros hemos hablado con muchas personas criando en no monogamias y tal, pero casi todo el mundo, o parejas separadas, o un hijo o 2, pero 3 niñas, bueno, niñes. Sí. Y en crianza compartida dentro de no monogamias. Y lo que se me llegaba a petar la cabeza, porque cuando nosotros empezamos con muchas charlas, aquel primer año me acuerdo, hablábamos un montón, cómo sí, cómo no, qué queremos. Cuando yo descubro la anarquía relacional a nivel teórico, ¿no? Es como, es esto, pero yo estoy compartiendo, convivo con esta persona, comparto economía, comparto 3 hijos, entonces hay una jerarquía clarísima, pero yo no quiero jerarquizar. Y entonces cuando empezaban otros vínculos, cuando él se enamoró por primera vez, que a mí se me movieron heridas, etcétera, claro, es como, hay que incorporar a esta persona, hay que ponérselo fácil, como, porque no me quiero poner en un poliamor jerárquico, pero hostia, hasta que concilié que
hay una jerarquía de la que no podemos huir. Cualquier persona que se vincule con nosotros cuando sabe nuestra historia conoce que hay una jerarquía que no imponemos, pero que existe después de todo lo compartido. No sé si llamarlo jerarquía o cómo le llamaríais, ¿no? Yo desde aquí muchas veces estamos un poco en eso, ¿no? No es... Está la jerarquía que tú puedes imponer porque tú quieres tener un poder de veto, un no sé qué, Claro, yo por eso- aquí no paso, no. tengo unas normas establecidas, y luego está el hecho de, pues, cuando compartes vivienda, economía, y hay ciertas cosas que es como es la jerarquía, es que tiene un nombre. La ya no- implícita, ¿no? Explícita. Bueno, conozco a alguien que lo llama jerarquía administrativa. Sí, Pero- algo Pero así. como nombre interno pero- de decir, esto es con la Sí, situación... al final de cuentas, o sea, si yo me tengo que poner, por ejemplo, a día de hoy, si yo me tengo que coordinar con alguien en los cuidados de mi casa, con quien tengo una jerarquía es con mi compañera Claro. de Total. vida, o sea, de piso. ¿Por qué? Pues porque tenemos una gata que cuidar, una casa que cuidar, un no sé qué. Entonces, tengo una jerarquía con esta persona, pues a lo mejor a nivel emocional, sexual, físico, romántico, no, porque es mi amiga y mi compañera de piso. Pero sí que existe a Total. nivel práctico. Y de hecho, voy a hacer un pequeño Sí, salto sí, sí, en el dale. tiempo. Es algo que ha habido mucho conflicto en los últimos años. Ujú. Hago como un resumen muy grande. José y yo estamos juntos por el tema de no monogamia, pero creo que también por temas que no funcionaban en nuestro vínculo. Decidimos que ya no hay como algo romántico sexual entre nosotros, pero decidimos seguir viviendo juntos para seguir con el proyecto familiar. Vale. Ambos tenemos Sí. en común que la prioridad es el bienestar de nuestros hijos. Exacto. Y somos bastante equipo con la maternidad, estuvimos ahí como unos cuantos años. Luego nos separamos, yo necesitaba vivir sola, y entonces tuvimos unos años viviendo separados, pero en ese vivir separados pues volvió a salir la chispa, no sé, Sí, en ese sí, camino separado nos volvimos a encontrar y nos volvimos a reenamorar, y ahora estamos viviendo juntos. Bastante diferente, porque Bueno, cada uno, él sí, tiene sí. su habitación, yo tengo la mía, tenemos nuestro calendario de los niños, a quién le tocan, a quién no le tocan, pero estamos cerca, ¿no? Es más fácil. Es como hemos mantenido, o sea, por ejemplo, a nivel económico, hay un dinero como que va a una cuenta común, pero cada uno tiene sus ingresos. Antes estaba y más antes era fusional. todo fusionado y compartido. Nosotros cuando hacemos esa separación, ahora al juntarnos convivimos igualmente, estamos en el mismo Claro. sitio, tal, Las cenas. pero es verdad que hay cosas que se han mantenido como cuando estábamos separados. Y es que funciona. O sea, Lo de la claro, habitación es que cada funciona, uno, sí, eso yo es. sé que ahí hay un tema de privilegio que todo el mundo lo puede, Claro. pero para mí ha sido clave. O sea, Mm. esto en lugar de en tu casa o en la mía, lo hacemos así por las noches. Oye, ¿dormimos? Vale, en Sí, tu cama o en en tu la cama. mía, ¿no? Y vamos Sí, con la está almohada bien. de una cama a la otra, de una habitación a la otra, pero tener ese espacio sagrado Sí, facilita eso y lo del espacio. Sí, porque hay un espacio arriba, pero para mí, como súper importante, es el tema de los niños. O sea, cuando nos separamos, pues cada uno estaba una semana o 3 días, 2 días, tal. Y eso ahora, pese a que lo compartimos, porque hacemos todo, compartimos igualmente y demás, uno se ocupa. O sea, Ujú. ella o yo nos ocupamos de la cena o de claro, lo de la que- cena. O sea, ese día yo estoy con los niños. Ahora, podemos estar compartiendo todo el día juntos, pero yo estoy con los niños. Entonces, si ella quiere ese rato, yo me voy a ir sola, tal, vale, yo me ocupo. Claro, porque es mi día. Y cuando no, pues es su día. Y está funcionando. Bueno, Claro. es algo... Yo creo que la convivencia, cuando en Navidades, por ejemplo, dijimos, bueno, esta vez vamos a salir del calendario a ver qué tal. Y es como que cuesta más cogerte el espacio propio. Y en cambio, cuando está ahí en el calendario, si a mí ya no me tocan los niños, me apetece estar arriba en mi habitación o en el estudio, no quiero ver a nadie, hay menos culpa, es mucho más fácil. Exacto. ¿no? Entonces, lo que comentaba, ¿no? Con lo de la jerarquía, en todo este tiempo la tenía una relación casi 10 años. ¿no? Y esta persona se fue a vivir a México. Y entonces, cuando se fue a vivir a México, todavía no estábamos juntos otra vez, él y yo. Entonces, él cuando quería se iba. Se cogía un avión, se iba 10 días. Cuando empezamos a estar juntos, igual cuando estábamos así como de novietes otra vez, ¿no? Pero cuando volvemos a vivir juntos, uno de los temas es que cada vez que te vas a México, necesitamos hablarlo. Yo tengo Claro. que opinar algo de qué día te vas, qué día no te vas, porque eso me supone a mí 10 días, pues que tengo que estar con los niños, Sí, claro, ¿no? de que O sea, Sí, Ah, hay una claro. gestión Claro. importante. claro, y él venía de la costumbre de yo me voy cuando me apetece. Pero me voy Y porque me apetece, porque claro, era Porque yo esa llevaba semana una tú estás semana con o los 2 niños semanas. y yo no estoy Claro. con entonces yo me puedo ir sin problema. Pero claro, cambia un poco cuando, aunque tú te ocupes, cambia cuando estamos conviviendo, claro. Es diferente. Sí, sí. Claro, ahora tal y como tenemos el calendario, que yo sé los fines de semana que tengo yo como libres, ¿no? Como para mí, él los que tiene para él, y luego nos vamos proponiendo planes y los reservamos. Esos fines de semana igual no decimos, pero cuando nos vamos más tiempo o va a suponer mucho más para el otro,
sí que es verdad que, Sí, hay que necesitamos hablarlo. conversar y Bien. necesitamos que igual con una persona que ves una vez al mes, pues no tienes estas conversaciones. Bueno, pero en este caso, o sea, si es algo que a vosotras os funciona y que en cierta manera a la otra persona le está afectando entre comillas, porque es decir, tú vas a ir a verla 10 días, pero no voy a verte 10 días porque mi pareja me ha dicho que no quiere, que no puedo, no, es simplemente voy a ir a verte 10 días, ¿qué 10 días te vienen a ti? Vale, pues espérate que tengo que organizarme en casa. De hecho, no es un voy a ver qué dice Irune sobre ello, Sí, no, me da es permiso. voy a organizarme en casa, me organizo y te digo si exactamente estos días o a ver si es que necesito, porque a lo mejor resulta que de los 3 niños, 2 tienen que ir de colonias a no sé dónde y el otro tiene un festival en no sé qué y es que Irune no se puede partir. Ya. No, ha pasado, claro. Porque estas cosas ocurren, o sea, yo conozco gente y tengo vínculos que a lo mejor hemos querido quedar en un fin de semana y es como no, es porque una de mis hijas juega no sé dónde, no sé cuánto y me tengo que organizar con mi ex porque es que ella tiene que llevarlo a tal y entonces en su organización al final no hay un espacio y no hay un espacio porque hay unas criaturas que para mí son la jerarquía total y absoluta siempre. Total. Sí. Sí. Están en el centro, yo creo que es algo que ahí no hemos dudado nunca. Ya, lo que pasa es que al final en esto ha sido un tema como complicado para mí, pero porque el concepto este de los cuidados y demás, a veces yo lo he como, no sé si olvidado o lo he transgiversado y lo he llevado como a mi terreno, ¿no? Entonces, es verdad que ha habido momentos en los que, claro, si yo sé que mis hijos están con ella, pues están fantásticos porque están súper cuidados, o sea, ¿con quién mejor, no? Entonces, ante eso, que yo sé que van a estar con ellas, pues yo ha habido momentos que es que tiene que ser estos 12 días porque no sé qué. Y entonces he estado ahí apretando, pero mucho, para que ella se consiguiera quedar esos 12 días con los niños, ¿no? Entonces, ahí no había un cuidado, ahí había una imposición, pero buscando como, venga, voy a ir buscándola a ver cómo me lo llevo a mi terreno para que al final ella, bueno, pues vale, pues si no hay más remedio, pues lo hago así. Ha sido, bueno, eso ha sido Para mí es una zona gris, porque por un lado ha puesto facilidades de, ostras, pues si yo me tengo que quedar 15 días con los críos, no puedo ir con la dinámica, igual no puedo trabajar, yo pierdo dinero si no trabajo, ¿no? Y de ayudar con dinero o de ayudar con los abuelos, ¿no? O sea, como que hay una parte que me has ayudado los días que yo me quedo sola tantos días seguidos para que no me suponga una carga. Y luego también ha habido quiero hacer la libertad, esta cosa adolescente yo quiero hacer lo que yo quiero cuando yo quiero y como yo lo quiero. Complicado esto. Que ha habido como pues gestión y hablarlo. Yo creo que lo maravilloso del viaje ha sido ese aprender a estar en conflicto, ese aprender a estar allí. A poner límites, ¿no? Exacto. Y a decir, el último viaje más grande que tuvimos para mí, que también fue muy difícil. Estoy saltando como en el tiempo, me estoy saltando la parte. Bueno, que la gente coge su papelito y vaya por... Trazar una línea cronológica. Porque estamos haciendo así, pero bueno. Sí, porque yo creo que me queda lejos ya la época de separación, cada uno su vida, ¿no? Ya, pero bueno. Para mí, uno de los límites más grandes que he puesto y que creo que ha sido trascendental para cómo estamos ahora, ¿no? El poder como separarnos con amor. Cuando me doy cuenta de que por mis heridas, por mi mochila, yo funciono muy bien con el rollo solo poli. Ahí pues sí se me pueden despertar inseguridades, se me pueden despertar cosas, pero puedo gestionar bien los cuidados. Pero en algún momento que hay una persona que entra dentro mucho más profundo, convivo con esta persona, yo sé, cuando no he vivido con él, este verano estuve unos meses viviendo en otro lugar, si no estoy con él no suelo tener celos. Es decir, si no estoy con él, es que me da igual lo que esté haciendo, si está trabajando, si está con los colegas o si está teniendo sexo BDSM con quien. Es que no es algo que me puede generar algo de ruido, pero no exagerado. Sí. Pero si estamos viviendo juntos, es evidente, ¿no? O sea, hay algo en la convivencia y la no monogamia que tú sabes con la persona que me puede mover mucho más. Y entonces como poner el límite de, wow, es que funcionar así conviviendo, ¿no? Como funcionábamos, me supone estar en susto todo el rato, me supone estar en trabajo todo el rato. Y decir, oye, pues si queremos una relación no monógama como, no sé si no tan prioritaria, que siempre lo ha sido, pero pues igual no vivimos juntos. Si vivimos juntos, pues igual hay que cuidar un poco más esto, ¿no? Que yo creo que no llegas a un punto... Pero también ser consciente de que ese es el punto en el que a ti te llega, o sea, que llegas a removerte,
es como muy importante. O sea, como persona que se siente solo poli, que reivindica el no vivir con tus vínculos, entiendo mucho tú llegas a casa y no es lo mismo llegar a tu casa y que tu casa esté vacía porque no vives con nadie, a llegar a tu casa y que esté vacía porque tú sabes que esta persona está con otra persona. Claro. Yo creo que ahí o sea, para mí también hay un punto de se me pueden remover más cosas. Que yo llego a mi casa está sola, tengo mi tiempo para mí y mi casa es mi espacio, ¿no? Exacto. Para conmigo. No es un espacio compartido con nadie. Claro, yo por ejemplo, eso me ha pasado con todos los vínculos, cuando me pega un momento de herida, ¿no? Y me salen celos, una de mis reacciones es que me enfado con el otro, ¿no? Entonces yo sé que ese enfado me va a durar o 3 minutos o 3 días, ¿no? O sea, que necesito darle un espacio a esa parte enfadada para que no tome el control y se cuele y hacerme cargo. Pero claro, saber que estoy en un momento enfadada con él y le oigo la voz en la cocina, es que me enciende. En cambio, si estoy en mi casa, yo doy espacio a ese enfado y cuando ya me vuelvo a conectar con él y hablamos, ya puedo hacerlo desde un lugar diferente. Es como el proceso es mucho más fácil cuando no convivo. Claro, no conviviendo, perdemos algo familiar que nos encanta, perdemos la oportunidad de vernos, nos vemos mucho más y no nos vemos mucho. O sea, de citas no hacemos tantas. Entre la vida compleja que tiene cada uno y ¿no? La logística. Esta es vuestra cita de la semana, ¿no? Sí, pues yo esta semana creo que sí, Sí, bueno, el otro día a dormir, pero sí, es verdad. Sí. Esta semana ha sido como difícil, ¿eh? Sí, es verdad. Estamos contemplando la cita de la semana de una pareja no monógama con 3 niños. Por favor, mirad el vídeo. Bueno, hay que decir ahora que los chavales ya tienen, el grande tiene 18, el pequeño tiene 14. Es con lo que otra ahora historia. ya es autonomía. Ahora ha cambiado, sí, por eso. Claro. Ahora son ellos los que quieren que os vayáis de casa. Bueno, no te lo hacemos. Quieran o no quieran, lo hacemos. Oye, nos vamos, aquí os quedáis. La verdad que cuando habla ella de este tema de lo familiar, ¿no? Hay algo que se ha creado como joder, que son chavales que tienen eso, pues 18, 16 y 14, pero no sé, nos jugamos ahí, estamos jugando a las cartas, quieren ir con nosotros por ahí, o sea, que hay una parte familiar como que nosotros estamos potenciando y que ellos nos están siguiendo, ¿no? Y entonces esto es tan bonito, ¿sabes? Que hay una parte que decimos, no, es que queremos estar ahí. Lo único bueno ahora es buscar ese espacio de decir, nos vamos hoy. Sin culpa. Y sin culpa. Yeah. Y en Semana Santa nosotros nos fuimos a un festival. 3 días. Y nos fuimos y ya está. Y en septiembre nos iremos una semana. Pues nos vamos a ir una semana. Hombre, claro, pero es que puedes dejar a un chaval de 18 años en casa una semana. Ahora ya está. A un bebé de 1 año igual está feo. Y a uno de 8 años también cuesta. Cuesta igualmente. No, por supuesto. Sí. ¿Sabes? O sea, y a mí me ha costado menos, pero ella soltar no es fácil. Me voy yo 4 días de casa y cuando llego achucho a la gata como si hiciera 3 meses que no la veo. Imagínate. No me imagino ni Y con los hijos, criatura. esto lo hemos hablado mucho también, con la culpa y con temas así, hay un tema de género obvio, ¿no? Esta culpa de la mala madre que yo he cargado un montón, entonces que me ha costado un montón, que veo que él no la tiene. No. O sea, o que es mucho más sencilla, que hemos hablado que injusto es esto, ¿no? De hecho, hay veces ahora, pues, bueno, hace ya un tiempo, como que según qué historias o cuando, no sé si decimos, tal día, ese fin de semana nos vamos, ¿vale? Y ese fin de semana, por calendario, le tocaban a ella. Pues intentamos hacer un cambio para decir, no, ese fin de semana es mío. Así es, Porque soy yo el que hago el trámite de, este fin de semana estás conmigo, pero nos vamos este fin de semana y tal, no sé cómo, para que ella no tenga ese punto. Hay que buscarlo al final. La estrategia. Son estrategias, sí. ¿Y os hacen preguntas respecto a vuestra relación o respecto a cómo percibir las relaciones? ¿O no es una conversación que pasen? El otro día, ¿sabes qué me dijo el peque, Gael? Me decía, bueno, es que yo no sé cómo estáis tú y el papá. ¿Estáis juntos o no estáis juntos? Y yo flipaba. Es esto tremendo. hace 2 meses. Y digo, sí, cariño, sí, estamos juntos. No te hemos pasado la newsletter de este mes, lo siento. ¿Cómo vais, no? Bueno, pero realmente para mí tendría sentido coger y cuestionarme yo los he visto en temporadas juntos en casa sin estar juntos, temporadas separados estando juntos, o sea que para mí en una lógica adolescente esa pregunta tiene toda la lógica del mundo. Sí, el pequeño decía, ¿no? Decía,
decía... Sí, os doy un año. ¿Cuánto nos das? Le decíamos, ¿cuánto nos das de tiempo? Y decía 1 año, os doy 1 año. Y no, joder, Gael. No, puede ser un poquito Confía más. Un poquito. Venga, confía un poquito más en tus padres. El otro día me decía que había cambiado. Cambiado, Que nos daba más previsión. Bueno, pero es verdad Sí. que lo que han ido viviendo, los altibajos y todo el movimiento... Bueno, lo guay yo creo que ellos han visto, que para mí es el mayor regalo Sí. que les hemos dado, es que José y yo siempre hemos honrado quién es el otro, como el lugar de padre del otro, Sí, madre de la total. otra. Y siempre hemos intentado hablarnos bien, tratarnos bien, incluso en momentos que no hemos querido ni vernos y había que hablar de el niño tiene que ir al médico, ¿no? Vamos a cuidar esto. Y recuerdo la época separados que uno de ellos me decía, yo no conozco ningún padre separado que se lleve tan bien como vosotros. ¿No? Estaban como sorprendidos. Entonces al final ellos están bien si los padres están bien, no si están juntos. Sí. O sea, los hijos están bien si los padres tienen un buen vínculo. No si duermes juntos o si tienes sexo Ya. o si estás enamorado. Esto, pues sí, les gusta cuando nos hacemos expresiones de amor, Sí, ¿no? Cuando, bueno, hacen lo típico que la hacen los broma. niños, qué asco, ¿no? Lo típico, el mediano No sé decía si el les otro día, gusta, buscaos un entonces. hotel, buscaos un hotel. Exacto. Bien, búscatelo tú. Exacto, eres mi hijo, ¿no? Déjate. No. Bueno, pues a ver si escucha esta entrevista os da un poquito más de previsión de cuántos quedan Sí. juntos. Sí, es fuerte. Pero a mí tengo que reconocer que a mí me gusta mucho que hayan nuevas generaciones y personas que están creciendo con unos referentes, que encima los referentes estén en casa, que esto no es la primera vez tampoco que nos lo encontramos y es como muy guay. Así que gracias por criar personas con referentes distintos. Y de hecho, para cerrar el programa, sé que nos hemos dejado algunos capítulos de vuestra vida por ahí Está colgados, bien. pero yo creo que de los que hemos hablado ha estado muy bien poder escucharlos. Como siempre, os hemos pedido que elijáis un texto que os resuene de alguna manera y habéis elegido, no sé qué habéis elegido, pero si nos lo podéis decir. Sí, de hecho, yo creo que encaja con algunas cosas que hemos ¿De quién hablado. es el texto? Mira, el texto es un texto súper largo, voy a leer solo un párrafo, Vale. de Humberto Maturama, Vale. que se llama Amar a un ser humano. ¿Vale? Y he escogido ¿lo leo ya? Sí, vale. Adelante. Amar a un ser humano es también atreverte a establecer tus propios límites y mantenerlos firmemente. Es respetarte a ti mismo y no permitir que el otro transgreda aquello que consideras tus derechos personales. Es tener tanta confianza en ti mismo y en el otro que sin temor a que la relación se perjudique, te sientas en libertad de expresar tu enojo sin ofender al ser querido y puedas manifestar lo que te molesta e incomoda sin intentar herirlo o lastimarlo. Es reconocer y respetar sus limitaciones y verlo con aprecio sin idealizarlo. Es compartir y disfrutar de los acuerdos y aceptar los desacuerdos. Y si llegase un día en el que evidentemente los caminos divergieran sin remedio, amar es ser capaz de despedirse en paz y en armonía, de tal manera que ambos se recuerden con gratitud por los tesoros compartidos. Oh, pues qué bonito, Qué bonito. y qué buena forma de acabar este programa. Luego me lo mandas, Vale. que me ha gustado mucho. Es un texto súper largo, pero sí, es hermoso. súper Y que, bonito. ¿no? Cuando Sí, me llegó resuena se lo mucho. leí por esta cosa de, guau, tío, José, representa mucho cómo queremos vincularnos, ¿no? Sí, Pues sí. muchísimas gracias por vuestra visita, ha sido genial. Pues sí, Gracias a muchísimas gracias por vosotros. venir y por Muy gracias. explicarnos vuestra vida. Sí, pues gracias por invitarnos, ¿eh? Sí, un placer. Y al resto nos escuchamos el mes que viene.